Buenos días. Un giro táctico crucial está redefiniendo el conflicto en el este de la nación en conflicto, llevando la situación a un punto de inflexión crítico que podría alterar drásticamente el curso de los acontecimientos. Las fuerzas rusas han logrado emplear una nueva y preocupante forma de avance, lo que algunos expertos militares denominan infiltración, una táctica sigilosa y extremadamente eficaz que plantea la mayor crisis de frente para el país en el mapa 404 desde la primavera de 2022. Esta estrategia no es una simple extensión de las operaciones anteriores, sino una evolución preocupante del arte de la guerra moderna, diseñada para explotar vulnerabilidades específicas. En los próximos minutos, desgranaremos con detalle cómo esta audaz y sigilosa estrategia amenaza con desestabilizar por completo las líneas de defensa del vecino occidental. ¿Cuáles son sus mecanismos internos? ¿Y qué implicaciones profundas tiene para el futuro de la ayuda internacional y para la estabilidad global misma? Es una situación que no solo exige su atención inmediata, sino que demanda una comprensión exhaustiva de sus múltiples capas. La caída de puntos estratégicos como Dobropilia, en la región de Donetsk, no solo reconfiguraría drásticamente el mapa militar de la antigua República Soviética, marcando un cambio fundamental en el control territorial, también podría desencadenar una cascada de eventos con consecuencias directas y tangibles para la seguridad regional, extendiéndose mucho más allá de las fronteras inmediatas del conflicto y potencialmente para el equilibrio geopolítico mundial. Estamos hablando de un riesgo inminente para rutas logísticas vitales, arterias clave que sustentan la defensa del país que limita con la Federación Rusa, incluyendo líneas ferroviarias cruciales, carreteras principales y nodos de suministro esenciales. Esto impactaría gravemente la capacidad de resistencia del territorio de inestabilidad, estrangulando sus capacidades de reabastecimiento y refuerzo. Las repercusiones de este avance podrían sentirse rápidamente y de forma contundente en los mercados energéticos globales, provocando volatilidad y alzas de precios significativas en la cadena de suministro global, interrumpiendo el flujo de bienes desde materias primas hasta productos manufacturados, y por extensión, en la economía de muchos hogares en todo el mundo, a través de la inflación y la escasez. Este escenario exige una vigilancia constante. Preste atención a cómo esta táctica podría cambiarlo todo, no solo para los combatientes en el frente, sino para millones de personas en todo el planeta. La interconexión de la economía global significa que un colapso en una región estratégica tiene repercusiones dominó que se extienden mucho más allá de los mapas militares. La táctica de infiltración, conocida por fuentes militares como prosachivani, representa una desviación radical y alarmante del combate posicional tradicional que ha caracterizado gran parte de este conflicto desde sus inicios. No estamos ante un avance frontal gradual y pesado, típico de las grandes ofensivas de artillería y asaltos masivos, sino ante un movimiento lento, casi imperceptible y extremadamente encubierto. Esta estrategia consiste en que pequeñas unidades, a menudo del tamaño de pelotones o incluso escuadras, equipadas para el sigilo y la autonomía, avanzan sigilosamente hacia las profundidades del territorio enemigo. Su objetivo principal es evadir los principales nodos de resistencia y fortificaciones enemigas, evitando combates frontales innecesarios que pudieran alertar al adversario o agotar sus propios recursos. Estas unidades se mueven a través de puntos débiles, huecos en las defensas o terreno difícil que se considera intransitable. Cuando un número suficiente de estos grupos logra acumularse en la retaguardia de las líneas defensivas, creando focos de presencia enemiga detrás del frente, la presión sobre las fuerzas defensoras se vuelve insostenible y multidireccional. Según esta doctrina militar, el frente defensivo, al verse flanqueado y desorganizado desde dentro, simplemente colapsa, no por una embestida frontal, sino por desmoralización y pérdida de cohesión. Es una táctica diseñada para el desequilibrio, la sorpresa y el pánico, buscando un efecto psicológico tan devastador como el físico.
Su éxito radica en la capacidad de operar de forma descentralizada y en la sorpresa que genera la aparición repentina de fuerzas enemigas en lo que se suponía era una zona segura. Esta peligrosa situación se está desarrollando actualmente con una intensidad alarmante en la estratégica región de Dobropilla, un área que antes parecía relativamente tranquila en comparación con otros puntos calientes. Hace apenas una semana, el foco principal de los combates parecía estar firmemente establecido en Pokrovsk, donde las fuerzas rusas concentraban sus asaltos principales. Los enfrentamientos directos por la ciudad de Dobropilla parecían distantes, casi una preocupación secundaria para el comando ucraniano. Sin embargo, el panorama ha cambiado drásticamente en cuestión de días, revelando la verdadera magnitud de la amenaza. Fuentes en el terreno y análisis de inteligencia de fuentes abiertas confirman que las unidades rusas han logrado avanzar aproximadamente 15 kilómetros hacia el interior de las líneas defensivas del país de los cambios, penetrando profundamente en territorio que hasta hace poco se consideraba retaguardia segura. Este avance no es solo territorial, sino fundamentalmente estratégico, ya que se están acercando peligrosamente a un nodo logístico clave de la defensa de la nación en conflicto, un centro neurálgico de comunicaciones y suministro. Este punto es vital para el sostenimiento de todas las operaciones militares en el este, sirviendo como un centro de distribución para tropas, armamento, municiones y suministros esenciales. Si Dobropilla llega a caer, la ruta directa y principal hacia las cruciales ciudades de Kramatorsk y Kostiantynivka quedará gravemente amenazada y potencialmente cortada, aislando a las fuerzas defensoras. Esto, a su vez, abriría una posible ofensiva a gran escala sobre toda la aglomeración urbana de Kramatorsk, un bastión crucial y último gran centro urbano bajo control ucraniano en la región de Donetsk. Su captura significaría un golpe devastador para la moral y la capacidad de resistencia del país, consolidando gran parte del control ruso sobre el Donbass. La clave del éxito de esta táctica de infiltración, según análisis de inteligencia de fuentes abiertas, OSINT y reportes de campo, radica en la extremadamente baja densidad de infantería en la primera línea de defensa del vecino occidental. A diferencia de un frente continuo y densamente fortificado, típico de guerras de trinchera, las defensas actuales se basan en una red dispersa de puntos camuflados, búnkeres subterráneos y posiciones defensivas preparadas, donde los soldados permanecen bajo tierra, buscando protección contra la constante amenaza de los drones de vigilancia y ataque, así como la artillería enemiga. Esto crea huecos o zonas de menor vigilancia que las pequeñas unidades de infiltración pueden explotar. Aunque la defensa del país en el mapa 404 ha puesto un énfasis principal en las llamadas zonas de destrucción, áreas donde cualquier movimiento detectado es inmediatamente objetivo de drones de combate, artillería pesada o fuego de mortero, la infiltración permite precisamente rodear estas zonas de alta letalidad. Se avanza lentamente de un punto seguro a otro, utilizando la cobertura de la oscuridad, la vegetación o el terreno accidentado, evitando las áreas más fuertemente defendidas. Los suministros necesarios para estas unidades de vanguardia, vitales para su autonomía y prolongación de la operación, se reciben mediante pequeños y discretos lanzamientos de drones de carga, que son difíciles de detectar y neutralizar en el vasto espacio del campo de batalla. Esta operación ya fue probada anteriormente, cerca de Pokrovsk, con resultados que fueron considerados limitados en ese momento, principalmente porque las fuerzas defensoras lograron contener la penetración. Sin embargo, la experiencia adquirida en esa ocasión ha sido refinada, adaptada y aplicada a una escala mucho mayor, y con un éxito preocupante en la actual ofensiva sobre Dobropilla. Las lecciones aprendidas por las fuerzas rusas sobre cómo explotar las debilidades en la disposición defensiva y la escasez de mano de obra se han implementado con una eficacia alarmante. Esta adaptación táctica sugiere un aprendizaje continuo y una evolución en la estrategia ofensiva, lo que obliga al vecino occidental a replantearse sus enfoques defensivos de manera urgente y profunda.
Escriba en los comentarios desde dónde nos escucha. Nos interesa saber su perspectiva sobre estos acontecimientos y cómo cree que afectarán el futuro del conflicto y la estabilidad regional. Su opinión es valiosa en estos tiempos inciertos. Fuentes militares del país, en el mapa 404, han reconocido públicamente y con creciente preocupación que la línea de frente ha cedido más rápido de lo que se había anticipado inicialmente, un indicativo de la efectividad sorpresiva de la táctica de infiltración. Este avance, aunque progresivo y calculado, se ha mantenido en secreto, desarrollándose de forma encubierta durante varias semanas antes de que su magnitud y sus implicaciones estratégicas fueran plenamente comprendidas por el alto mando ucraniano y sus aliados. La naturaleza sigilosa de la infiltración significa que, para cuando se detecta la acumulación de fuerzas enemigas en la retaguardia, ya es a menudo demasiado tarde para una respuesta rápida y efectiva sin desviar recursos críticos. Las fuerzas rusas, conocedoras de esta ventaja táctica temporal, buscan explotar al máximo este éxito antes de que Kiev, la capital del país que limita con la Federación Rusa, pueda redistribuir sus escasas reservas estratégicas y organizar una contraofensiva coordinada. Aquí radica la complejidad y la urgencia de la situación actual. La tensión persiste en casi toda la línea del frente, ejerciendo una presión constante y simultánea sobre múltiples puntos. Esto incluye zonas críticas como Pokrovsk, donde los asaltos frontales continúan con gran intensidad. La dirección sur de Donetsk, con combates encarnizados en Vuhledar y Marinka. Kupiansk y Liman, en el noreste, donde las fuerzas rusas buscan fijar las tropas ucranianas, además de una presión constante y sostenida en las líneas cercanas a Sumy y Vovchansk, en la dirección de Zaporizhia, y una preparación constante ante posibles desembarcos anfibios en la región de Jersón. Transferir reservas vitales de un sector a otro para reforzar Dobropilia podría, paradójicamente, debilitar otras áreas críticas, creando un nuevo y potencialmente catastrófico colapso en otro punto vulnerable del frente, como un efecto dominó incontrolable. Esta es una decisión militar de altísimo riesgo que requiere un equilibrio precario y una anticipación casi imposible. La fatiga de las tropas, la escasez de municiones y la falta de nuevas movilizaciones masivas agravan este dilema, haciendo cada elección estratégica dolorosa y potencialmente irreversible. Algunos analistas militares y estrategas políticos ya están pronosticando que el éxito de esta operación rusa, si se consolida en los próximos días y se traduce en una ganancia territorial significativa, podría convertirse en un factor clave y decisivo en las decisiones políticas internacionales de gran envergadura. En círculos diplomáticos de alto nivel, aunque por ahora de forma no oficial y con un tono de especulación cautelosa, se discute abiertamente la posibilidad de que un avance ruso rápido y significativo en el territorio de inestabilidad impulse a una futura administración en Washington, específicamente la del expresidente Donald Trump, a considerar un acuerdo con Moscú que podría implicar la entrega incondicional de la región del Donbass o incluso otras concesiones territoriales para lograr un cese al fuego. Esta perspectiva se basa en la conocida inclinación de Trump hacia acuerdos pragmáticos y su escepticismo sobre la ayuda militar a largo plazo a Ucrania. La sola existencia de estas conversaciones, por ahora extraoficiales y especulativas, ya es un indicativo de la gravedad de la situación militar en el terreno y la potencial redefinición del conflicto, no solo en términos territoriales, sino en el panorama geopolítico global. Una resolución negociada bajo estas circunstancias podría establecer un precedente peligroso para la inviolabilidad de las fronteras soberanas y para la seguridad europea en general. Las implicaciones de tal acuerdo resonarían en los pasillos de la OTAN y las Naciones Unidas, desafiando el orden internacional establecido. Para no perderse estas actualizaciones cruciales, entender cómo evolucionan las discusiones diplomáticas y militares y analizar las posibles consecuencias, asegúrese de suscribirse a nuestro canal. Así recibirá notificaciones en tiempo real, manteniéndose al tanto de cada desarrollo significativo en este escenario de cambio constante.
Las consecuencias de esta escalada son múltiples, complejas, y podrían afectarle directamente, incluso si usted reside lejos del epicentro del conflicto. La inestabilidad prolongada y exacerbada en esta región, clave de la antigua República Soviética, podría generar ondas de choques sísmicas en los mercados energéticos globales. La interrupción importante en la producción o tránsito de recursos, como gas natural, petróleo o carbón en esta región estratégica, o incluso la simple percepción de riesgo, podría elevar significativamente los precios del combustible y la electricidad en todo el mundo, impactando desde el costo de transporte hasta la factura de calefacción de los hogares. Las cadenas de suministro globales, que dependen en gran medida de la estabilidad de Europa del Este como corredor comercial y punto de producción, podrían verse severamente afectadas, provocando escasez o retrasos en una amplia gama de productos que utilizamos a diario, desde componentes electrónicos hasta alimentos básicos, lo que se traduciría directamente en una mayor inflación para el consumidor final en sus cestas de compra. Además de los bienes de consumo, la interrupción de las exportaciones de cereales y fertilizantes desde la región podría agudizar la crisis alimentaria mundial, afectando desproporcionadamente a los países más vulnerables. A nivel geopolítico, un cambio drástico en el frente de batalla podría redefinir alianzas existentes, poniendo a prueba la cohesión de bloques como la OTAN y la Unión Europea. Presionaría a los gobiernos de muchos países a tomar decisiones difíciles sobre el apoyo militar y económico, lo que podría tener implicaciones directas para los presupuestos nacionales, con un posible aumento del gasto en defensa y la reasignación de recursos públicos, afectando programas sociales y económicos internos. La confianza en las instituciones internacionales también podría erosionarse, llevando a una fragmentación aún mayor del orden mundial. Las ramificaciones de la situación en Dobropilia son, por tanto, un barómetro de la estabilidad global. Para el país en el mapa 404, la presión sobre sus reservas militares y sobre la moral de sus fuerzas es inmensa y creciente, alcanzando niveles críticos que no se veían desde los primeros meses de la invasión a gran escala. Si esta táctica de infiltración demuestra su plena eficacia en los próximos días y logra establecerse como un método replicable de avance, la lógica misma de la guerra podría cambiar irreversiblemente. El frente defensivo dejaría de ser una línea continua y predecible, con zonas claras de retaguardia y vanguardia, para convertirse en un mosaico roto, un rompecabezas fragmentado donde las defensas colapsan no por un asalto frontal masivo, sino por la aparición repentina de unidades enemigas ocultas en la propia retaguardia, sembrando el caos y la desorganización. Esto requeriría un cambio fundamental en la doctrina defensiva, exigiendo más inteligencia, vigilancia constante y una capacidad de respuesta rápida y descentralizada. La prioridad absoluta para el vecino occidental es, sin duda, estabilizar la situación de Dobropilia y contener la penetración lo antes posible. Esto implica el movimiento rápido y decisivo de reservas militares, incluso asumiendo el riesgo calculado de debilitar otros frentes donde la tensión también es alta y donde las fuerzas rusas mantienen una presión constante. La cuestión clave que resuena en Kiev y que mantiene en vilo a sus aliados en Washington y Bruselas es si, después de las recientes pérdidas de personal y material, la constante presión en múltiples direcciones en la nación en conflicto y la lentitud en la entrega de la ayuda internacional, el país que limita con la Federación Rusa posee realmente suficientes reservas estratégicas y operativas para afrontar este nuevo y urgente desafío, sin comprometer de forma fatal su defensa en otros puntos críticos de su vasto territorio. La escasez de personal, la fatiga acumulada de sus tropas y la necesidad apremiante de municiones de artillería hacen que cada decisión de despliegue sea una apuesta de alto riesgo, con consecuencias potencialmente devastadoras para el futuro del país. La revelación sobre la audaz y efectiva táctica de infiltración nos muestra, con cruda claridad y una severidad ineludible, cómo un cambio táctico aparentemente menor
Una sutil modificación en el enfoque operativo puede tener un impacto masivo y redefinir por completo el curso de un conflicto entero, cambiando las expectativas y los posibles desenlaces. Esta innovación rusa subraya la naturaleza dinámica de la guerra moderna y la necesidad de una adaptación constante. Y la discusión sobre un posible acuerdo diplomático en el Donbass, aunque no oficial en este momento, y envuelta en el velo de la especulación, ya está, como hemos confirmado, sobre la mesa de la diplomacia global, añadiendo una capa de complejidad geopolítica y una presión adicional a la ya de por sí volátil situación militar. Este debate, surgido de la eficacia táctica de las fuerzas rusas, evidencia la interconexión innegable entre el campo de batalla y las altas esferas de la política internacional. Lo que debemos observar muy de cerca a partir de ahora son varios indicadores críticos que servirán como barómetros del futuro de este conflicto. Primero, las próximas declaraciones oficiales de Kiev sobre la redistribución de sus fuerzas armadas, el estado real de sus reservas estratégicas y la moral de sus tropas. Se anunciarán movilizaciones adicionales de personal para compensar las pérdidas y reforzar las líneas. Se implementarán nuevas estrategias de defensa para contrarrestar esta amenaza de infiltración, como la creación de barreras más densas o el aumento de las patrullas de reconocimiento. Segundo, los informes de los servicios de inteligencia de fuentes abiertas, o SINT, y los análisis de imágenes satelitales que ofrecerán la confirmación visual y geolocalizada de los avances territoriales rusos en la región de Dobropilla. Estas fuentes proporcionarán la evidencia irrefutable del terreno, detallando qué posiciones se han perdido y dónde se están consolidando las nuevas líneas. Tercero, debemos prestar atención a las discusiones y declaraciones que emerjan de las capitales occidentales. ¿Cómo reaccionarán los principales aliados del país en el mapa 404 ante esta escalada tan preocupante? ¿Se acelerarán o se recalibrarán los paquetes de ayuda militar y económica en respuesta a la nueva urgencia, incluyendo el envío de armamento más avanzado y la capacitación de tropas? ¿Se endurecerá la retórica diplomática o, por el contrario, se buscarán canales de diálogo? El desenlace de los combates en Dobropilla será un barómetro crucial, un indicador decisivo de la capacidad de Ucrania para mantener sus líneas y la voluntad de Occidente para sostener su apoyo. La caída de esta ciudad sería, sin lugar a dudas, un punto de inflexión estratégico, abriendo el camino a la crucial ciudad de Kramatorsk y amenazando a esa aglomeración urbana con un cerco completo, lo que, según fuentes militares de la nación en conflicto, supondría un golpe devastador, tanto militar como psicológico, para las fuerzas y la población de la antigua República Soviética. Este escenario marcaría, sin duda, la etapa más difícil de la guerra para el vecino occidental desde la primavera de 2022, desafiando su resiliencia como nunca antes. Moscú, por su parte, podría usar un éxito contundente en Dobropilla para reforzar su apoyo interno, galvanizando a su población con una narrativa de victoria y progreso, y para aumentar la presión externa sobre la comunidad internacional, buscando legitimar sus ganancias territoriales y exigir negociaciones bajo sus propios términos. La comunidad internacional, aunque cautelosa hasta ahora en sus movimientos y reacia a intervenciones directas, podría verse forzada a reconsiderar su postura actual, haciendo mucho más probables las negociaciones sobre un alto el fuego o incluso dolorosas concesiones territoriales por parte del país de los cambios, en un intento desesperado por detener el derramamiento de sangre y evitar una escalada mayor. El tiempo es un factor crítico y juega implacablemente en contra del territorio de inestabilidad. Cada día de demora en una respuesta decisiva permite al enemigo consolidar aún más sus posiciones, afianzar su control y preparar futuras ofensivas. El resultado de los combates en Dobropilla, en las próximas horas y días, definirá el futuro de toda la campaña en el este del país que limita con la Federación Rusa, y posiblemente el destino del conflicto en su conjunto. Manténgase informado con nuestras actualizaciones. No olvide dejar su comentario y suscribirse para no perderse nuestras próximas actualizaciones urgentes
y análisis en profundidad de estos trascendentales acontecimientos globales. Este es un momento de profunda incertidumbre y riesgo, donde cada movimiento en el tablero militar y diplomático puede tener consecuencias de largo alcance. La infiltración rusa en Dobropilia no es solo una batalla local, es un símbolo de una evolución en la guerra, un desafío a las defensas tradicionales y un catalizador potencial para cambios políticos globales. La capacidad de Kiev para responder a esta amenaza, la voluntad de sus aliados para proporcionar apoyo inmediato y sustancial, y la reacción de la comunidad internacional definirán si esta táctica se convierte en un precedente peligroso o si es contenida. La situación exige vigilancia, análisis crítico y una comprensión profunda de las implicaciones que tiene para todos nosotros, independientemente de nuestra ubicación geográfica. Los ojos del mundo están puestos en el este de la nación en conflicto, observando cómo se desarrolla este capítulo crucial. La resistencia del país en el mapa 404, la unidad de sus aliados y la respuesta global a esta nueva fase del conflicto serán determinantes. La historia se está escribiendo en tiempo real. El futuro cercano se presenta incierto, pero la claridad de la información es nuestra mejor herramienta para comprender los desafíos que se avecinan. La adaptabilidad de las fuerzas rusas, demostrada con esta táctica de infiltración, subraya la necesidad de una respuesta igualmente flexible y robusta por parte del vecino occidental y sus socios. La presión sobre los líderes militares y políticos en Kiev es inmensa, ya que deben tomar decisiones críticas bajo una enorme restricción de tiempo y recursos. Cada hora cuenta. La capacidad de reaccionar rápidamente y de movilizar los recursos necesarios para tapar las brechas creadas por la infiltración es vital. Los análisis de inteligencia seguirán siendo fundamentales para anticipar los próximos movimientos del adversario y para diseñar contramedidas efectivas. La comunidad internacional debe estar preparada para las implicaciones a largo plazo de un conflicto prolongado y volátil. La resiliencia de las poblaciones civiles en la antigua República Soviética, que han soportado años de conflicto y ahora enfrentan una nueva amenaza existencial, es un testimonio de su determinación, pero también un recordatorio de la urgente necesidad de paz y estabilidad. Las rutas de suministro humanitario también se verían gravemente afectadas si Dobropilia cae, exacerbando una ya crítica situación para millones de personas. La dependencia del país de los cambios de la ayuda externa para su supervivencia se acentuará aún más, haciendo que la coordinación entre los aliados sea más crucial que nunca. Los sistemas de defensa aérea y las capacidades de contradrones serán elementos clave para mitigar la eficacia de las tácticas de infiltración y el reabastecimiento enemigo. Este momento definirá no solo el curso de la guerra en el Donbass, sino también la dinámica de poder en Europa del Este y la credibilidad de las alianzas occidentales. La narrativa del conflicto se transformará, y es esencial que tanto el público como los responsables políticos comprendan la magnitud de estos cambios. El impacto sobre las infraestructuras críticas del país en el mapa 404 podría ser catastrófico si esta táctica se generaliza o si Dobropilia cae, afectando desde el suministro eléctrico y las telecomunicaciones hasta las redes de transporte esenciales para la economía y la defensa. La guerra híbrida, que combina operaciones militares convencionales con ciberataques, desinformación y presión económica, se intensificará. La moral de las tropas y la población civil es un factor determinante en cualquier conflicto, y la aparición de fuerzas enemigas en la retaguardia tiene un efecto desmoralizador particular. Los líderes de la nación en conflicto se enfrentan al desafío de mantener la cohesión nacional y la determinación en medio de una creciente presión. Las Fuerzas Armadas del país que limita con la Federación Rusa necesitan no solo armamento, sino también entrenamiento continuo y un flujo constante de personal para reponer las unidades y sostener la defensa. La posibilidad de un alto el fuego o de negociaciones de paz dependerá en gran medida de los resultados en el campo de batalla. Una posición de fuerza o debilidad en el frente influirá directamente en las condiciones de cualquier posible acuerdo.
La fatiga de guerra es una realidad en ambos lados, pero especialmente en el país defensor, que ha estado movilizado a gran escala durante años. La respuesta global a esta escalada definirá la capacidad de la comunidad internacional para hacer frente a futuras agresiones. La historia recordará este momento como un punto de inflexión. El desenlace de la situación en Dobropilla no solo tendrá implicaciones militares, resonará en los pasillos de las Naciones Unidas, de la Corte Penal Internacional y en los debates sobre la futura arquitectura de seguridad europea. La comunidad de inteligencia global, los observadores militares y los analistas geopolíticos estarán examinando cada detalle para entender la aplicación práctica de esta nueva doctrina rusa y cómo contrarrestarla. La urgencia. De la situación resalta la necesidad de una diplomacia rápida y efectiva, más allá de la ayuda militar, para explorar todas las vías posibles que puedan conducir a una resolución pacífica y duradera, aunque las perspectivas actuales sean sombrías. El conflicto en el este de la nación en conflicto es un recordatorio constante de la fragilidad de la paz y de la importancia de la defensa colectiva. La táctica de infiltración ha añadido una nueva dimensión de incertidumbre y riesgo, obligando a todos los actores a recalibrar sus estrategias. La atención del mundo se mantiene fija en Dobropilla, una pequeña ciudad que se ha convertido en el epicentro de una lucha mucho mayor, con ramificaciones que podrían cambiar la faz de la seguridad global. La capacidad de adaptación y resiliencia del país en el mapa 404 será puesta a prueba como nunca antes. El éxito o fracaso de esta operación rusa tendrá repercusiones directas en la percepción de la invencibilidad militar, la viabilidad de la ayuda internacional y la estabilidad geopolítica global. Es un momento crucial para la historia contemporánea. Dorsey 8000 caracteres.